Continuamos con esta entrevista con el licenciado Antonio Polemil. Él es el director del Centro Cultural Dominico Haitiano. Es una entidad que, por supuesto, como ustedes saben, se encarga de promover todo lo que es la cultura tanto de nuestro vecino país de Haití, República Dominicana y sobre todo de esa población descendiente y por supuesto velar por la protección de sus derechos fundamentales. En la etapa ya en la postrimería de este proceso de este plan, han aparecido denuncias de supuestas o reales corrupción de ciudadanos que han dicho, bueno, nos están pidiendo recursos, platas para podernos inscribir, algunos si no los tenemos pasamos la de Caín, cobran y se ha dicho que las cantidades van desde 400 hasta 1,000 pesos. ¿Ustedes han recibido algún tipo de denuncia sobre ese particular? Sí, a nosotros ha llegado mucha denuncia al respecto, que se da esa situación, y creemos que la misma forma, la manera en que se ha estructurado ese plan se presta para ese tipo de cosas, porque lo primero... Se presta para corrupción. Sí, se presta para corrupción, porque lo primero es que las condiciones están dadas para que las personas se desesperen. Hay en términos de información, el plan ha sido muy deficiente. Se han instalado espacios para otorgar información, pero eso no ha funcionado, eso no ha respondido a la demanda de información de esa población, y eso ha creado una gran desesperación. Hay algunas personas que trabajan para salir fuera de su área laboral, necesita de un permiso, pero cuando la empresa le da un permiso y ese día no resuelve, llega temprano y avanza el día y no ve la perspectiva. Yo tengo testimonio de personas, y eso me recuerda cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la precariedad para inscribirnos, que lo que hacemos muchos estudiantes era que nos íbamos, si nos tocaba inscripción el lunes, nos íbamos desde el domingo en la noche y amanecíamos en la universidad para lograr tener un turno y bueno, y conseguir materias, porque entonces yo tengo testimonio de personas, me dijo un amigo de una persona que trabaja en su empresa, que le acompaña en sus labores, de descendencia haitiana, que fue para inscribirla, para lograr inscribirla, y que la llevó en la noche para que al otro día pudiera inscribirse. O sea, pasó toda la noche en vela ahí en el Huacal para entonces poder tener un turno que le permitiera inscribirse. O sea, que hay gente que amanecen ahí. Sí, eso se da, se ha venido dando desde el principio y no ha sido superado a lo largo de la aplicación del plan. Y actualmente se da, las personas amanecen ahí y cuando obtienen un nivel de información, a veces lejos de sentirse orientado, eso lo confunde más, y esos son los mecanismos que operan, que llevan a la gente a la desesperación, y a veces le piden dinero y la gente no tiene otra opción. Dan dinero, pero eso no significa resolver el problema sigue. Y todo esto, si se suma al costo del proceso, eso lo eleva cada vez más sin obtener ningún tipo de resultado. Eso es en la fase actual de inscripción, de otorgar, de carnetización, etcétera. Pero también tenemos información que en la gestión
anterior de la Dirección de Migración, se capacitaron muchas personas que fueron ex agentes de migración, otro ex policía, militares, etcétera, para trabajar en el proceso de repatriación. Pero esas personas, y eso que estoy diciendo lo digo con toda la responsabilidad porque obedece a la verdad, se están preparando para la extorsión, para extorsionar a las personas que son, que van a ser repatriados o deportados. Entonces, la situación de corrupción se da en esa fase, pero también en la fase siguiente ya hay todo, están dados los preparativos para que el mecanismo de la corrupción opere en esa fase también. Por eso nosotros hemos venido llamando la atención a las autoridades de esa situación, pero también hay otra situación que preocupa a la población. Pero esto es un asunto grave, Antonio, lo que tú acabas de decir. O sea, una estructura que se está montando con la finalidad de pues repatriar a quienes no se hayan acogido, no hayan cumplido con los requisitos del plan de regularización. Es una estructura montada para extorsionar, para una estructura al servicio prácticamente de la corrupción, para extorsionar a posibles repatriados. Sí, el objetivo de formar esa estructura no es precisamente para la corrupción, sí, pero sí muchos componentes de esa estructura, su finalidad es esa. Y son personas que tienen antecedentes, tienen experiencia de cómo opera esto en momentos de repatriación, por cuanto han sido agentes de migración, y hay ex policía en esa estructura, y se espera ese día para entrar en acción de esa manera. O sea, son gente ya con un precedente de extorsión a inmigrantes indocumentados. Ciertamente. Una denuncia. Pero también hay otra situación tal vez más grave que esto que acabo de decir, y es lo siguiente. Todos sabemos el auge de la delincuencia en nuestro país. Bueno, las causas no es motivo de análisis en este momento, pero la realidad es esta. Con relación a las personas migrantes, muchos tienen bienes, casa, vehículos, etcétera, negocios. Pues son gente que vienen en su gran mayoría a trabajar y a trabajar duro, muy Exacto. duro. Y en varios lugares, barrios, hay personas, las personas que tienen bienes están siendo ubicados por grupos de delincuentes que están contando los días que le queda al plan, y tan pronto empiece la repatriación, ya esos grupos de delincuentes se están repartiendo, esto es mío, esto es mío. Entonces, frente a esa situación, nosotros queremos hacer un ferviente llamado a las autoridades que presten atención. Y de eso hay antecedentes. Lo que ocurrió en Moca es una muestra que eso puede operar, porque hay antecedentes. Y parece que lo que quiero decir es lo siguiente. Frente a ese tema, se ha despertado, se ha estado difundiendo lo que yo entiendo, un falso nacionalismo que aborda el sector migrante como peligro, lo analizan en negativo.
desconociendo su aporte, el aporte que han hecho al desarrollo del país, pero también desconociendo quiénes son los que lo traen. Los migrantes no están aquí porque quieren. Hay una necesidad en Haití, sus gente no tienen oportunidades. Hay un desarrollo de este lado superior y eso trae como consecuencia que haya demanda de esa mano de obra y personas con mucho poder promueven el ingreso de esas personas, de esa mano de obra a como dé lugar. Y eso no es un secreto para las autoridades ni para la sociedad. Más sin embargo, en la actualidad se está promoviendo un nacionalismo, presentando a esa población como peligro, como dañino para la sociedad. Esa migración, viendo todas sus fases, viéndolo en un contexto histórico, va a cumplir el año que viene un siglo. Y en los análisis históricos de este país, no se puede señalar un momento donde la patria ha estado en peligro producto de esa presencia. Han sido personas relegadas a lugares específicos solo a trabajar, que no tienen la más mínima información de cómo se desenvuelve este país. Pero quizá quien lo vea así, Antonio, probablemente es por el precedente de, bueno, República Dominicana se independizó de Haití, quizás eso conlleve a mucha gente a que, bueno, si en algún momento otra vez hay algunas crisis, esa población que lo están viendo, pero todo el mundo sabe que esa gente aquí lo que están es trabajando duro, muy duro. Pero es incorrecto que nosotros sigamos viviendo de cara al pasado. Sí, claro. Y de espalda al presente. Eso no es lo correcto. Ese dato histórico que es cierto. En Europa los países se han hecho la guerra. Hoy están en una unión y son países prósperos. Entonces nosotros, con necesidades comunes, no podemos darnos el lujo de, porque un grupo reducido así lo determina. Pero eso nunca va a pasar, eso no está en agenda. Pero independientemente de que pase o no, Héctor, la preocupación es la siguiente. Estos grupos de delincuentes, ellos se sienten apoyados con esa orientación política, claro, y por ese grupo político, claro, y en función de eso actúan. Ahí es que está el peligro. Y por eso nosotros queremos llamar la atención a las autoridades para que presten atención a esa situación. Y los delincuentes son delincuentes, lo hacen amparado en eso y lo harán amparado en otra cosa, y en eso tú tienes toda razón, y los medios vamos a estar a la expectativa, y si ustedes siempre nos mantienen informados para denunciar cualquier tipo de tropelía, y todo lo que se vaya a hacer que tenga que ser sobre la base del respeto de derechos fundamentales y a la dignidad de los seres humanos. Antonio, el tiempo se nos está terminando, no podemos cargarle todos los dardos tampoco al gobierno dominicano. Haití ha fallado en este proceso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con esto, Héctor. Las autoridades haitianas históricamente no le ha importado la suerte de los ciudadanos haitianos que viven y trabajan en la República Dominicana, por cuanto en el seno de la sociedad haitiana hay un desprecio por las personas que son oriundos de las zonas rurales. Y al principio los migrantes que venían aquí a trabajar son campesinos, despreciados en su propio país, y hay una cultura de las autoridades haitianas de no ocuparse de ese sector, y eso tiene una expresión concreta en las autoridades de Haití y en su representación diplomática en la República Dominicana, con las excepciones de alguna gestión diplomática, el caso encabezado por el extinto embajador Guy Alexandre, la gestión de Edwin Paguezón, y tal vez otro, pero la generalidad
de esos diplomáticos haitianos aquí vienen a congraciarse, no a hacer lo que y a tienen buscársela, en otras palabras. popularmente hablando. Mira, fracasó el plan de documentar, de entregar documentos a ciudadanos haitianos por parte del gobierno haitiano, ese que montó aquí, ¿verdad? Ha sido un rotundo fracaso, sin posibilidad de recuperación en estos pocos días que quedan. Están haciendo un esfuerzo, pero todo parece que están un poco perdidos, no saben cómo avanzar en esa dirección por cuanto han perdido todo el tiempo dando vueltas. Un círculo vicioso. Círculo vicioso, y eso le ha costado. Los ciudadanos haitianos pagaron para un servicio que se le ofreció, perdón. Su gobierno le ha fallado una vez más. ¿Cómo no? Antonio, ¿se puede hablar de una frase que utiliza un distinguido periodista aquí en todo este proceso y lo que pueda suceder? Y ¿se puede hablar de genocidio civil? ¿Se puede hablar de esa cosa? Bueno, el genocidio civil nosotros no lo vemos en la población migrante. Lo vemos en la población dominicano, hijo de esos migrantes. Ahí sí el genocidio civil es gravísimo y cada vez más se profundiza. Todo parece indicar que el presidente de la Junta Central Electoral no tiene ninguna autoridad superior a él, actúa a la libre, violenta todas las normas establecidas, todas, absolutamente todas, y eso le va a crear dificultad al país. Esa situación es altamente conocida en foros internacionales, en la comunidad internacional. Cuando se habla en esos términos, algunos sectores entienden que eso es un atentado contra la soberanía nacional, pero es bueno señalar, en materia de derecho humano no se puede alegar soberanía. Por la dignidad humana, si no se respeta la dignidad humana, no se puede hablar a nombre de la soberanía, no se puede violentar normas establecidas. Y todas las normas son territoriales, no son extraterritoriales. La única norma universal que existe es la norma de derechos humanos. Pues, en ese sentido, hay que entender la supremacía de los derechos de la persona, la dignidad de la persona. Entonces, con ese genocidio civil se está vulnerando la dignidad de esas personas. Pero también es bueno decir, hay una toma de conciencia frente a ese atropello. ¿Cómo no? ¿Ustedes podrían entonces recurrir a instancias internacionales una vez este proceso ustedes entiendan que haya fracasado, que siga la misma problemática? ¿Podrían recurrir a esos organismos? Mira, nosotros siempre hemos actuado en función del debido proceso. Nunca nos hemos descuidado de las instancias internas. De recurrir a ella en busca de justicia. Ahora, si nos falla, no nos queda de otra que acudir a instancias internacionales que también somos parte. Las instancias internacionales están formadas por los estados, claro, de la cual el Estado Dominicano es uno de la comunidad internacional que forma parte de esa comunidad internacional, y las normas de esas instancias vinculan a la República Dominicana, y por eso nosotros por derecho acudimos a las instancias
interna y externa. Cómo no. Sí. Insisto que el tiempo se ha terminado, pero quiero una última pregunta. El Departamento de Estado acaba de rendir un informe, nos acusa a los dominicanos de racista y xenófobo y muchísimas cosas. Estuve conversando contigo fuera del aire sobre el tema. ¿Dónde hay más discriminación? ¿Aquí en República Dominicana o en Haití? Mira, yo creo que cuando se habla de ese tema de la discriminación, del racismo, lo primero que uno tiene que hacer es situarse desde qué círculo social o de poder se expresa el racismo. Pero en sentido general, tú ves que los ciudadanos haitianos andan por las calles, están en todos los centros. Sí, eso no quiero, es concentrado mira, en eso quiero destacar. Mira, el racismo y la discriminación siempre es una conducta, una práctica de las élites de los países. Ahora, ese comportamiento a veces inconscientemente el pueblo en determinado momento lo expresa, pero la cotidianidad acá en todo lado es de acogida. Ahora, esto se da, la discriminación, el racismo y todo, se da en Haití y en la República Dominicana por sus élites, no por los pueblos. Los pueblos conviven. Ahora bien, a veces la élite confunde a los pueblos y en determinado momento se dan situaciones, pero son casos aislados, pero no estructurados como está estructurado desde las élites. ¿Tú crees que es verdad que Haití está preparado para recibir, que construir centros de refugios para recibir a todos los...? Haití no está preparado para nada, Héctor. Eso lo saben los haitianos y lo sabe el mundo, que Haití no está preparado para nada, y mucho menos para recibir lo que ellos califican de bracero, un término que ellos lo utilizan de manera despectiva. Discriminatoria. Discriminatoria. ¿Cómo no? Bueno, pues Antonio, te agradezco sinceramente esta participación. Este y otros espacios están abiertos para ustedes. Por favor, lo que sí te voy a pedir es que nos mantenga un tanto informado, ya sea a través de ti o de cualquier otra persona, de situaciones que se creen. Como tú dices, hay que garantizar, hay que proteger derechos fundamentales que están por encima de cualquier consideración. Todo lo que es derechos inherentes a la dignidad de los seres humanos está protegido. Primero es una protección. Esa protección viene desde el cristianismo, ¿verdad? Cuando se estableció Jesús que todos los hombres son iguales, a partir de ahí entonces que las normas ha venido estableciendo, de manera que ya es religioso, es natural y por ende las normas lo han establecido, entonces por eso debemos velar todo y las informaciones que te lleguen, pues no tenga dudas en hacérnoslas llegar. Muchísimas gracias. Bueno, así será. Gracias a ti, Héctor, por permitirme compartir esas informaciones con los amigos televidentes. Como no, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.